Bueno, buenos días a todos y a todas. Si podemos poner la presentación. Antes que nada, agradezco mucho la invitación del gobierno de Alemania, de IKI, de GIZ, para estar el día de hoy con ustedes. Para nosotros es muy importante ver estos nuevos enfoques. Nos interesa sobre todo esta visión que nos permita fortalecer los derechos humanos ambientales del pueblo de México, al mismo tiempo que se avanza en la protección de la defensa de la naturaleza y de las personas. Me voy rápido porque hicimos una presentación donde también pretendemos de manera muy breve explicarles algunos efectos del cambio climático en nuestro país. Adelante. Entonces, lo primero que situamos nosotros es que somos un país que no está generando una gran cantidad de emisiones en el planeta. No estamos al mismo nivel de China, de Estados Unidos, de Europa, pero aún así tenemos una responsabilidad climática muy importante. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos claro que hay una desigualdad en la generación de emisiones. El 1% más rico del planeta es responsable del 15% de las emisiones. Entonces necesitamos también empezar a pensar de qué forma podemos influir realmente en que aquellos que están generando la mayor cantidad de emisiones en el planeta generen realmente acciones de mitigación al cambio climático. El dato es asustador. El norte global es el responsable del 92% de las emisiones del planeta. Los países del sur contribuimos con muy pocas realmente emisiones, y es el modelo de consumo del norte donde el que nos está llevando a una apropiación prácticamente de los bienes naturales en el sur y generando conflictos socioambientales alrededor de nuestros países de América Latina fuertemente. La que sigue. Tenemos entonces esto que se llama el capitaloceno, donde hay una forma de extraer, explotar la naturaleza, que está generando pues grandes impactos ambientales alrededor del planeta y donde México no es la excepción. El 1% de la población produce el 50% de las emisiones de CO2 y todo donde podemos entender fundamentalmente la crisis climática como resultado de un proceso de sobreproducción de mercancías en beneficio de la ganancia de unos cuantos. La que sigue. Ya estamos viviendo efectos del cambio climático a nivel mundial, fenómenos de estrés por calor, escasez de agua, el problema de la seguridad alimentaria y un riesgo de inundaciones. Adelante. Esto lo estamos viviendo ya en México, ¿no? Somos el país 14 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Ya comentaba que América Latina y el Caribe aportan menos del 10% de las emisiones, pero ya comenzamos a ver, como lo ven en la gráfica del lado derecho, el elevamiento de la temperatura gradualmente en nuestro país. Adelante. Si sacamos el promedio durante el año 2021, el promedio de temperatura a nivel nacional fue de 22.2 grados centígrados, 1.2 grados centígrados por arriba del promedio climatológico 1981-2010. Esto se expresa a nivel nacional de diferentes formas, pero bueno, estamos hablando ya de un incremento de 0.3 grados centígrados por década. Regiones de México que ya están en una situación de sequía extrema y otras regiones del país que están recibiendo una cantidad impresionante de agua. La que sigue. Los riesgos regionales son diferenciados porque no es un cambio homogéneo en todo el territorio nacional y menos en un país tan grande como México, pero ya lo vivimos. Por ejemplo, el día de mañana tenemos una reunión de todo el sector ambiental para empezar a diseñar una política de aplicación de acciones urgentes en la Ciudad de México ante lo que son las islas de calor, donde tenemos hasta una modificación de la temperatura impresionante de 4 o 5 grados centígrados en plena Ciudad de México. Los impactos en el PIB pueden ser muy grandes, de entre 1.4 y 3.5 el PIB, hasta 5 veces de todo lo que van a ser los impactos para el cambio climático. La que sigue. Tenemos riesgos muy fuertes en la producción agrícola. La SADER probablemente va a profundizar en esta situación.
reducciones en rendimientos entre el 5 y 20% en las próximas décadas, hasta 80% en algunos cultivos. Estamos diseñando una estrategia donde vamos conjuntamente la Secretaría de Bienestar, la SADER, la Semarnat, que acaba de presentar el fin de semana pasado el presidente, que apuesta a los circuitos cortos de producción y de comercialización, que se denominó autoconsumo y que es un gran aporte a esta lucha contra el cambio climático. Adelante. Los ciclones tropicales en nuestro país, pues tenemos 2 océanos circundando México, entonces nos llegan por el Atlántico, nos llegan por el Pacífico, y indudablemente, como ven los datos del año pasado, ya tuvimos grandes afectaciones por impacto climático en México. Adelante. Entonces, una gran preocupación pues es el crecimiento del nivel del mar en nuestro país, en las 2 partes, en el Océano Atlántico, en el Golfo de México, y lo que es en el Pacífico. Entonces vemos afectaciones muy probables en Ciudad del Carmen, en Campeche, en la zona costera de Tamaulipas, en la delta del río Colorado, en la llanura costera de Sonora y en la península de Yucatán. Son lugares donde ya vamos abarcando, monitoreando impactos de lo que viene siendo el crecimiento del nivel del mar. Adelante. La sequía, pues tenemos al 30 de abril de 2022, 856 municipios con sequía en nuestro país, de los cuales 752 son anormalmente secos. O sea, es una sequía extraordinaria la que se están presentando, sobre todo en estados del norte del país, como lo ubican ustedes claramente en este mapa. Adelante. Los incendios forestales, hemos desarrollado acciones enormes para hacer frente a ellos, pero aún así logramos disminuirlos a partir del 2018, pero tenemos todavía una cantidad muy fuerte de incendios forestales en nuestro país, fundamentalmente en estados del Pacífico mexicano. Adelante. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Me voy rápido. Lo primero lo definía muy bien Miguel Cerón. Para nosotros, y creo que en eso coincidimos con el nuevo gobierno alemán, en esta composición nueva que tiene el gobierno alemán, la justicia climática es un tema fundamental. No podemos en este gobierno hacernos de oídos sordos de los que están sufriendo más el cambio climático. Y quienes lo están sufriendo más son los municipios más pobres del país. Por eso el presidente habla claramente de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces vamos y estamos desarrollando las acciones climáticas en esos municipios más vulnerables al cambio climático. Lo queremos hacer sobre todo acompañando a aquellos grupos que están defendiendo la naturaleza, que están defendiendo el territorio, que están defendiendo la vida, que están defendiendo la ecología. Hoy la Semarnat es un aliado de estos grupos indígenas, campesinos, ambientalistas que están luchando por la preservación del patrimonio biocultural en México. Adelante. Entonces, partimos sobre todo de eso, ¿no? O desafortunadamente en la historia neoliberal de nuestro país los pueblos indígenas fueron olvidados, pero México es el país de América Latina que tiene la mayor cantidad de indígenas, alrededor de 18 millones de personas en este país se autoinscriben como pueblos indígenas, y es ahí donde tenemos las principales reservas naturales de México. Si nosotros hacemos un mapa donde están los pueblos indígenas y donde están los bosques, las selvas, los reservorios son en los pueblos indígenas. Entonces, estamos caminando con ellos, estamos recuperando su saber, estamos aplicando muchos programas de bienestar, de cuidado del medio ambiente en su territorio. Adelante. Partimos bien importante de una transición energética, así la concebimos desde el gobierno de México. Apostamos al crecimiento de la generación de energía solar, termosolar, la energía eólica. Estamos desarrollando proyectos gubernamentales muy grandes relacionados con estas energías. CFE es la empresa generadora de energía limpia más grande de nuestro país, es la que está haciendo mucho mayor cantidad de acciones. Pero también consideramos bien importante avanzar en el ahorro energético. Es bien importante reducir consumos no prioritarios,
implica sobre todo cambios en el estilo de vida de los mexicanos. Por eso tenemos un plan de educación ambiental enorme, un convenio que firmamos con la Secretaría de Educación Pública para actuar en todas las escuelas de este país, en las más de 150,000 escuelas, introduciendo energías renovables, introduciendo otras formas de producir. Adelante. Entonces, este es un objetivo que tenemos, aumentar las energías renovables no contaminantes de 31.5 a 35%. Tenemos la generación de hidroelectricidad en nuestro país con energía limpia. Y, por ejemplo, estamos construyendo el parque solar más grande de América Latina, aquí en Puerto Peñasco, Sonora. Adelante. Hay un compromiso claro del presidente de dejar el petróleo en la tierra. Esto sin ningún condicionante hacia otros países o hacia otras corporaciones. El compromiso es que al final de este gobierno se deje de exportar el petróleo al extranjero y solamente se saque el petróleo que se necesita para el consumo interno en México, quedarnos alrededor de 2 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces, ese es un compromiso del presidente sumamente grande y donde fundamentalmente estamos entonces en ese proceso de abandono de los combustibles fósiles en el país. Adelante. Tenemos la modernización de centrales hidroeléctricas alrededor de todo México. Estamos cambiando turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen 50 años de antigüedad. Se están haciendo acciones de mantenimiento, de mejora de su eficiencia, se está repotenciando. Todo esto implica reducción de gases de efecto invernadero y una generación de energía limpia. Adelante. Tenemos dos cuestiones que durante el periodo neoliberal afectaron impresionantemente el territorio de México. Uno fue la minería, donde se entregó una cantidad de territorio impresionante a empresas extranjeras para que destrozaran el territorio. 75% de la minería que se hace en México es de minas a cielo abierto, que extraen una cantidad impresionante de agua, que generan emisiones también de gases de efecto invernadero y sobre todo también generan afectaciones en la salud y en el ambiente a cientos de poblaciones en México. Es un pasivo ambiental de los más horribles que recibimos de herencia en este nuevo gobierno, lo que ha sido la minería en México. Hoy no solamente no estamos otorgando nuevas concesiones, sino estamos ordenando claramente lo que es la cuestión minera en nuestro país. Y junto con ello también, resultado de la reforma, de la contrarreforma energética del 2013 de Enrique Peña Nieto, tuvimos la introducción de una de las técnicas más devastadoras de explotación de petróleo y de gas en el mundo, que es el fracking, la fractura hidráulica. Hoy estamos próximamente a prohibir esta actividad ya en nuestro país, de que la fractura hidráulica deje de utilizarse, que además genera también muchos gases de efecto invernadero y contamina pueblos y comunidades alrededor de donde está. Hemos avanzado a través de la reforma a la ley minera, nacionalizar el litio en nuestro país. Tenemos grandes reservas de litio, una de las minas probablemente cuya explotación más grande del mundo estará aquí en el estado de Sonora. Entonces, estamos viendo también como un elemento estratégico para el desarrollo de nuestro país, con todo un enfoque también ambiental, lo que será esta cuestión del litio. La que sí. Hemos prohibido a partir del 1 de diciembre del 2020 un proceso de transición para que se deje de usar el glifosato en México. Igual, era sorprendente que en este país se utilizara de manera indiscriminada todo un conjunto de agroquímicos, muchos de ellos prohibidos en Europa y en varios países del mundo, y que en México se siguieran utilizando, teniendo también una gran cantidad de jornaleros agrícolas, sobre todo de zonas indígenas, que son los que trabajan en esos campos de cultivo. Hoy está prohibido, iniciamos un proceso de transición hacia la prohibición total de lo que es el glifosato, y con ello defendemos la vida, defendemos las abejas, defendemos la mariposa monarca, defendemos a aquellos precisamente seres vivos, tal vez muy pequeños, pero que permiten que la vida de México, la agricultura, todo se mantenga en movimiento. Adelante.
Estamos enlazados. A finales de este mes vamos a tener una reunión muy importante de las secretarias de Estado, de la secretaria de Semarnat y la secretaria de Bienestar. Estamos enlazados con un proyecto muy bueno, que es el proyecto Sembrando Vida. Este proyecto se desarrolla en 20 estados, en 23.507 localidades, fundamentalmente en la propiedad agraria, donde hay una cuestión colectiva de la tierra, que son los ejidos, en 884 municipios. Es un programa con grandes impactos ambientales, pero también que ataca directamente la pobreza rural, que ataca la degradación ambiental. Desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hemos iniciado un proceso de medición de cuánto contribuye este programa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuánto captura de carbono. Adelante. Entonces, estamos visualizando que hace grandes aportaciones a la lucha contra el cambio climático, porque sobre todo existe ahí la posibilidad de la regeneración de los ecosistemas. Ya tenemos evidencia de cómo viene regenerándose la flora, la fauna. Encontramos, por ejemplo, en lugares de la selva lacandona, ya huellas de jaguar hasta en las mismas milpas, donde antes se había desarrollado la ganadería o la desastrosa palma africana que vino a destrozar buena parte, desafortunadamente, de la selva sur de nuestro país. Adelante. Entonces, vemos una confluencia muy grande del sector ambiental mexicano con el programa Sembrando Vida, que tenemos la posibilidad de enfocar territorialmente acciones, que podemos recuperar y conservar paisajes, que podemos generar corredores biológicos. Por ejemplo, es algo que vamos a trabajar mucho, cómo conectamos las áreas naturales protegidas con los puntos de Sembrando Vida para que por ahí transite flora y fauna y logremos impactar mucho mejor. Vemos esto que ya puso en marcha el presidente, redes solidarias de producción, de generación de alimentos sanos, sin químicos, directamente ahí en la mesa de la gente. Y aparte, en este contexto de guerra que estamos viviendo, donde vemos un alza sobre todo a nivel mundial de los alimentos, pues es fundamental que los mexicanos recuperemos nuestra soberanía alimentaria y la capacidad de generar los productos que necesitamos colocar en nuestra mesa. Y vemos la atención a la gente más vulnerable. Adelante. Ya las visitas, por ejemplo, que hemos realizado a Sembrando Vida, gente del sector ambiental, del INEC, vemos esto. Labores climáticamente más adecuadas, por ejemplo, labranza de conservación y mínima labranza, prácticamente la eliminación del uso del glifosato y de otros agroquímicos, se produce ya de manera agroecológica. Vemos diferentes tipos de composta, se eliminaron prácticamente el 95% de las quemas agrícolas. Los árboles que se siembran ahí están muy por encima del promedio de otros programas ambientales en cuanto a sobrevivencia, el 71%. No se están sembrando organismos genéticamente modificados, transgénicos, se están generando empleos verdes y hay sobre todo beneficios socioambientales a nivel local con los sembradores de vida. Adelante. Esto se ha expandido hasta Latinoamérica, hasta Centroamérica. Esto es algo que financia, por ejemplo, Estados Unidos, que estamos trabajando el mismo programa en El Salvador, Guatemala y Honduras. Adelante. Junto con esto, estamos desarrollando una política de atención fundamental con los municipios vulnerables al cambio climático de México. Son 273 municipios, los puntos en rojo que ven en el mapa son precisamente los municipios más vulnerables al cambio climático en nuestro país. Adelante. Entonces, regrésate tantito, nada más. En esto, por ejemplo, es bien importante, lo vamos a trabajar con GIZ, tenemos un foro nacional de adaptación y un conjunto de foros regionales. Hemos estado reuniéndonos ya con los alcaldes de los municipios más vulnerables de México, donde necesitamos desarrollar urgentemente capacidades, acciones conjuntas en esos territorios. Desafortunadamente, los fondos internacionales se concentran a veces en las grandes ciudades mexicanas y olvidan a estos sectores vulnerables al cambio climático. Tenemos, ahora sí, adelante por favor, lo más importante, que es la formación de guardianes y guardianas del territorio. Convertimos una cárcel en México emblemática
donde se metieron muchos presos políticos en el siglo XX, algunos de ellos por sus militancias comunistas de izquierda, estuvieron ahí presos, grandes escritores como José Revueltas, y convertimos esa cárcel en un centro de educación ambiental cultural, en una isla del Pacífico mexicano. Ahí estamos formando a guardianes y guardianes del territorio. Estamos participando la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, y estamos generando ahí acciones muy fuertes de contacto de estos jóvenes, precisamente en la defensa de la naturaleza, en la lucha contra el cambio climático. Ya vamos a tener ahora en el mes de junio a la 7ª generación de guardianes y guardianes del territorio ahí en Islas Marías, y junto con eso estamos avanzando, por ejemplo, enormemente en la creación de parques naturales, de áreas naturales protegidas. Lázaro Cárdenas, pocos lo saben, este gran presidente mexicano del siglo XXI fue el creador de muchos de los parques naturales que perviven en México, como el Desierto de los Leones, como el Iztapopo, ¿no? Y la cuarta transformación, no nos vamos a quedar atrás, vamos por millones de hectáreas que van a ser incorporadas en áreas naturales protegidas. Iniciamos con San Miguelito, con hacer el uso de una figura que existía en la ley pero que no se utilizaba, que era el hábitat crítico, con el cual defendemos a especies de vida silvestre. Vamos ya salió del lago de Texcoco y vienen muchas más que no les adelanto, muchas áreas naturales protegidas. Tenemos una política de mitigación claramente definida dentro de un programa especial de cambio climático que tiene compromisos nacionales de mitigación claramente expresados en los diferentes sectores. Adelante. Para ello estamos avanzando firmemente en poner en marcha el sistema de comercio de emisiones. Hemos mantenido toda la dinámica de trabajo en cuanto a este sistema, que será el primero de América Latina en su funcionamiento, y que está contemplando sobre todo la incorporación de sectores grandemente emisores de gases de efecto invernadero, y donde tenemos ahí el 50% de los responsables para que realmente en este sistema puedan ayudar a reducir lo que son estas emisiones. La que sigue. Estamos creando herramientas de monitoreo, reporte y verificación, ya están en funcionamiento. Entonces tenemos sistemas informáticos con los cuales estamos dando seguimiento a toda la cuestión de cambio climático. En muchos de ellos nos ha apoyado GIZ y lo agradecemos profundamente en el desarrollo de estos sistemas. Entonces, tanto lo que tiene que ver en el seguimiento del PEC, donde todas las secretarías de Estado van a tener que dar a conocer las acciones en concreto que están haciendo contra el cambio climático, ante todo, y todo lo que tiene que ver con los gobiernos subnacionales, los gobiernos estatales, que estarán por primera vez reportando de manera clara en un sistema que están haciendo cada uno de los estados del país en este momento. Tenemos el sistema de registry del sistema de comercio de emisiones, igual, donde estamos ya viendo el comportamiento de los principales emisores en este país, y el registro nacional de emisiones. Adelante. La movilidad eléctrica es fundamental. Tenemos la estrategia nacional de movilidad eléctrica, la estamos trabajando. Adelante. La compromiso de metano que mencionaba Miguel y que se mencionó aquí también por parte de las compañeras de ICI, donde estamos introducidos como Gobierno de México. Adelante. Adelante. Toda la acción climática transversalizada dentro del programa especial de cambio climático. Adelante. Todo lo que tiene que ver en materia de adaptación, que ya les platicaba de diferentes cuestiones, donde lo fundamental será el Foro Nacional de Adaptación. Adelante. La gran conclusión es una política de adaptación climática, la NAP, que tendremos en nuestro país, entonces una política nacional de adaptación. Adelante. Y diferentes prioridades en cuanto a la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible. Adelante. 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 Gracias.